Pues muchas gracias, muy buenas tardes. También les pido el permiso de continuar en castellano. Igual lo pueden tomar como un compromiso entre catalán y alemán, austríaco. Y quiero expresar mi pena por todos aquellos y aquellas que no han podido entrar, porque tengo la información de que ha habido más gente que quería participar y es verdaderamente una pena que no pueda hacer. Un pequeño consuelo, esto se está transmitiendo en vivo por internet y también se puede ver de forma desfasada en YouTube, me han informado. O sea, por lo menos no se están perdiendo todo. Bien, en tercer lugar, mis sinceras felicitaciones al Museo Nacional de Arte de Cataluña por emitir esta señal hacia la responsabilidad social, porque es una de las primeras instituciones públicas que está haciendo este paso hacia un certificado de responsabilidad social, de responsabilidad ecológica. Luego se podría ampliar a una responsabilidad universal. Y a lo mejor lo que llama la atención es que se está tratando de una institución pública, porque sí sabemos mucho de las empresas privadas que están empleando a interesarse, también a aplicar. A lo mejor se puede poner la imagen de la presentación de los certificados de responsabilidad social, ecológica y más, pero de las públicas yo creo que esto es una señal de vanguardia. Y creo que es igual de importante por varios motivos. Y tan solamente podría hablar de las buenas razones por las cuales las instituciones públicas, como por ejemplo un museo o también una universidad, hagan este tipo de balances no financieros, sino de balances éticos. Un ejemplo, en estos momentos se está negociando, entre Estados Unidos y Europa un acuerdo de libre comercio. A lo mejor todavía no se han enterado porque quieren negociarlo a puertas cerradas, clandestinamente, pero saldrá a la luz, igual que salieron a la luz otros acuerdos internacionales que, saliendo a la luz, se deshechizaron y se impidieron. Esta vez será más difícil porque la última vez que se impidió un acuerdo internacional de llamado libre comercio, que es un eufemismo muy feo porque no tiene nada de libre, menos para las más poderosas transnacionales. Esta vez el Parlamento francés, por ejemplo, no podría poner su veto porque ya no tendrá voto, porque la competencia de la política comercial y de inversiones transfronterizas se ha pasado con el Tratado de Lisboa a la competencia exclusiva de la Unión Europea. Aunque el Parlamento español o austríaco o alemán o francés estuviera en contra y quisiera poner su veto, ya no lo podrá hacer porque ya no tendrá voto, ¿no? Y este acuerdo contiene muchas cosas muy desagradables, muy poco apetitosas. Y una de ellas es, por ejemplo, que las transnacionales pueden poner una demanda legal en contra de estados nacionales directamente. O sea, es un empoderamiento enorme de aquellas instituciones que ya son las más poderosas del mundo. Porque las instituciones más poderosas del mundo ya no son los gobiernos de estados nacionales, sino que ya son las transnacionales. Y pues como si tuvieran demasiado poco poder, pues se les va a otorgar más poder y van a poder demandas legales directamente contra estados nacionales si los estados nacionales se atraviesan, se dice, se atreven a promulgar una ley medioambiental, una ley para proteger la salud pública, una ley para mejorar la seguridad social, una ley para proteger los derechos laborales. Un ejemplo, porque este tipo de demandas ya existe, no entre Estados Unidos y Unión Europea, pero ya existe entre, por ejemplo, Estados Unidos y Uruguay. Bueno, precisamente en Estados Unidos y Uruguay no existe, por eso la Philip Morris se trasladó a su sede central a Suiza, porque entre Suiza y Uruguay sí que existe un acuerdo así, y Uruguay promulgó una ley para la protección de los no fumadores. Y esta ley es no discriminatoria, quiere decir que trata exactamente igual a las tabacaleras domésticas que a las extranjeras, pero resulta que la Philip Morris se siente expropiada. Es un sentimiento
de expropiación por una ley para proteger la salud pública y tiene los instrumentos legales para poner una demanda en un tribunal internacional, en un tribunal global que está ubicada en el Banco Mundial y pide indemnización a Uruguay por orden de 2.000 millones de dólares, el 4% del PIB de ese país chiquitín de Sudamérica. Es un ejemplo de 500. De momento se están haciendo 500 demandas legales de transnacionales contra países y esto también vendrá entre Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, si la Generalitat de Cataluña se atreve a otorgar una subvención a un museo público o a una universidad pública porque está haciendo un servicio público y lo está haciendo bien. Y puede que venga un museo privado, una universidad privada, nuevamente, que aún no existe, y pide en la tribunal que obtenga exactamente la misma cantidad de subvención pública, ¿no? Porque de repente tienen no solamente los mismos derechos, sino también el instrumento legal de demandar el trato igual. Esto de momento todavía no existe, pero es una posibilidad de que se haga realidad con este acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, ese es un motivo por el cual es importante de que se haga este tipo de certificados, porque también queremos saber si una universidad o un museo se comporta bien en los ya mencionados valores, ¿no? en el sentido ético. Otro motivo es en la hora de la privatización, ¿no? Porque tanto esta institución, que hace las veces de anfitriona, como el museo son instituciones públicas, ¿no? Pero eso no tiene que ser así de por siempre, ¿no? Puede que venga alguien y diga, pues esto se tiene que privatizar, porque las empresas privadas lo hacen mejor que las públicas y eso se tiene que gestionar bien, y buena gestión significa propiedad privada, ¿no? Eso puede ocurrir. Y entonces, si solamente comparamos los balances financieros de las empresas privadas y las públicas, pues tienen malas cartas las públicas. ¿Por qué tienen malas cartas? Porque su supremo objetivo no es tener las cifras financieras muy buenas, sino servir al bien común. Y para eso hace falta un balance, para hacerlo transparente, para enseñarlo. Y entonces tenemos un argumento de peso contra la privatización. Así que hay varios motivos de peso que en el futuro a lo mejor van a ser muy valiosos para una institución pública de enseñar en un balance de responsabilidad social, de responsabilidad ecológica, de responsabilidad ética universal, lo que está haciendo en favor de la sociedad por encima de un mero beneficio financiero. Tercero, yo quiero encuadrar esto, lo que está ocurriendo, o este premio al que vuelvo a felicitar al museo, en la economía más global. Porque por muy bueno que considero que una entidad privada haga este balance a título voluntario, no importa que sea una institución pública o una empresa privada, yo creo que poco sirve si no ajustamos el orden económico de forma que recompense este tipo de responsabilidad ética voluntaria, en el sentido de que aquellas empresas que cumplen con los valores constitucionales y se comportan de forma ética, de forma voluntaria, pues obtengan ventajas en relación a otras empresas u otras instituciones que no lo hacen. Porque de momento estamos tratando igual en los mercados a todos. No importa cómo se comportan en el plano ético. Y esto tiene como consecuencia que las empresas, que las pasotas éticas, que no cumplen con los valores constitucionales, tienen una ventaja competitiva tras otra. Hoy, por ejemplo, estuve con una empresa catalana familiar con 1.000 empleados
ellos dicen, pues nosotros pagamos impuestos aquí en España a toda costa, porque no queremos evitar impuestos y no queremos pasar los beneficios a las Islas Barbados o a las Islas Caimán, pero nuestros competidores sí que lo hacen, ¿no? Y tienen una ventaja competitiva por ello, ¿no? Y las competidoras emplean trabajo infantil, por ejemplo, y tienen una ventaja competitiva, ¿no? Y explotan el medio ambiente, ¿no? No cuidan los ecosistemas del planeta y tienen una ventaja competitiva. Así que las empresas que maltratan no solamente al ser humano y al medio ambiente, Jesús, sí, sí pues no es un sistema sano que dé ventajas competitivas a las empresas que no respetan la justicia, la solidaridad, la ecología, la sustentabilidad, la demografía y la dignidad del ser humano. Y nosotros, los impulsores de la economía del bien común, pues queremos o hemos diseñado y queremos que que implementemos entre todos un modelo económico que lo haga al revés, ¿no? Que ponga en ventaja a las empresas más respetuosas, cuidadosas, consideradas, solidarias, ecológicas, democráticas y otros valores de este tipo. Y como ya he presentado la economía del bien común en más de una ocasión aquí en Cataluña, yo quiero al principio contar todo lo que ya está ocurriendo, porque la economía del bien común arrancó hace más o menos 3 años en Austria, o sea, es una iniciativa muy reciente, y aún así en estos 3 años pues han pasado muchas cosas. Por ejemplo, se ha fundado la Asociación Española a nivel nacional para el fomento de la economía del bien común, y es la 4ª. Tenemos ya una asociación legal en Austria, en Italia, en Suiza y en España, y eso en tan solo 4 años. También hay asociaciones a nivel local, como por ejemplo en Berlín o en Cataluña, y se están creando asociaciones cada día más y en más países. Y en los próximos meses ya pasamos a fundar la Federación o la Confederación Internacional incluso, que será la madre, entre comillas, de todas estas asociaciones legales a nivel nacional y local. En España han nacido más de 30 grupos locales, desde el País Vasco hasta Canarias, y entre todos han fundado pues, la Asociación Española. Ya hemos pasado por encima o más allá del continente europeo. Esto es en Argentina, y en Argentina la semana pasada han brotado los primeros 3 campos de energía. Llamamos campos de energía los grupos locales en Buenos Aires, en la capital, en Santa Fe y en Bariloche. Esto es un acto público de una escuela superior en una de las 9 comunidades autónomas de Austria. Allí no tienen ninguna universidad. Esta es la institución de enseñanza superior más importante de esta comunidad, y en este acto han anunciado que van a hacer el balance del bien común. O sea, esto podría ser una inspiración para la Pompeu Fabra. Igual algún día también quiere dar ese paso. Esa es la versión finlandesa. El libro se ha traducido a, de momento, 4 lenguas. La 5ª va a ser catalán. O sea, la versión catalana de la economía del bien común se publicará en abril del año que viene. Y en la finlandesa, lo que más me ha gustado es el subtítulo, porque el subtítulo dice la mano visible. Y por supuesto que es una alusión a Adam Smith, ¿no? Él habló de la mano invisible. Y Smith quería decir con la invisible que pues, basta con desatar el afán de lucro y el interés propio de los empresariados, del empresariado, para que al final del día pues las aspiraciones de las empresas individuales se compongan al máximo bien común. Y el mecanismo quien procura que esto sea así es la mano invisible, ¿no? O sea, un
magia, es una magia, y los que, los que lo conocen un poco más de detalle saben que al principio era teólogo y no economista, fue el primer economista nacional, pero antes era teólogo y filósofo moral, y creen que él pensaba que sería Dios mismo, que quien con su mano invisible procuraba que a lo mejor las pequeñas deficiencias de los seres humanos, pero sí, al fin y al cabo vamos a salir bien todos, ¿no? Y hace 250 años, con el pequeño zapatero y el pequeño cervecero y el pequeño panadero, esto a lo mejor era una esperanza, por ejemplo, es una esperanza plausible, ¿no? Porque el pequeño zapatero de al ladito y el pequeño panadero de al ladito y la pequeña no sé cuántos de al ladito, yo creo que están tan bien enredados y enmarcados en su entorno social, cultural y en las relaciones directas con sus clientes, con sus suministradores, con el entorno político, que a lo mejor tienen una motivación intrínseca mucho más fuerte de servir realmente al bien común que la transnacional, que escoge la sede central según dónde pueda poner una demanda legal contra un país, la sede fiscal donde no paga nada y se las arregla sin que sepamos siquiera quién es el propietario de esa empresa, por favor, joder, ¿no? La duración media de tener una acción ha bajado de 10 años en el 1980 a 6 meses ahora, ¿no? O sea, el propietario medio de una transnacional en 6 meses ya no será propietario. Así, ¿quién va a procurar del bien a largo plazo de la empresa? Ya nadie, y ya nadie va a procurar el bien común, ¿no? O sea, Adam Smith nos contaba su visión de la economía, de otra economía real. Y hoy día las entidades más poderosas son las transnacionales y los fondos de inversión, con muchos de miles de millones de euros o dólares que están administrando, que están gestionando. Y si no ponemos un mecanismo consciente y visible para que su actividad realmente contribuya al bien común, no lo va a hacer. Al contrario, ¿no? Hoy día una empresa o un fondo de inversión puede ser más exitoso, aunque pues, despide a 1000 personas y corta empleo a pesar de tener buenos beneficios, ¿no? Si empeora las condiciones laborales, si destroza el medio ambiente, si no paga impuestos, si socava la demografía, o sea, el éxito empresarial hoy día puede ser en plena contradicción con el crecimiento del bien común. Y por ello, la esperanza de Adam Smith, por mucho que sea acertada en algunos casos, en otros casos puede ser totalmente equivocada, mientras no exista un mecanismo que procure que esto sea así seguramente y fiablemente. Y la economía del bien común es ese mecanismo, es la mano visible que procura que la libertad empresarial y la iniciativa económica individual fiablemente y seguramente contribuya al bien común, que el éxito de una empresa privada, en todos los casos, sin excepción, esté correlacionado con el crecimiento del bien común. Yo creo que bueno, no voy a mencionar demasiadas fotos. Yo creo que esto es la esencia, es el meollo de la economía del bien común. Y ya estamos en la meta, ¿no? Esto va a ser así porque proponemos cambiar la meta principal, la meta suprema de la actividad económica. Hoy día, si voy a un colegio, a un instituto, incluso a una facultad económica de cualquier universidad del mundo, de economía, y pregunto a los estudiantes cuál es el objetivo más importante de la economía. La respuesta siempre y en todos los países es la misma: el dinero, el beneficio, el dinero, el beneficio, el dinero. Yo pregunto, ¿pero quién dice eso? Pues así lo aprendemos, señor Felber. De acuerdo, vale, pero ¿a qué fuentes de legitimación se refieren aquellos que os enseñan esto?
ni idea. Una inconsciencia absoluta y total acerca de la legitimación, del razonamiento de por qué el beneficio y el dinero debe ser el objetivo supremo de la actividad económica. Yo creo que aquí hay un lío bastante profundo entre los objetivos, los medios y los valores de la economía hoy día. Y yo, a lo mejor, solamente por no ser economista, he podido desenredar un poco este lío, ¿no? Porque yo, si desconozco una materia, lo primero que hago es preguntar cuál es el objetivo y por qué, y cuál es el objetivo detrás, y cuál es el último objetivo, ¿no? Y cuáles son los medios para alcanzarlo, y cuáles son los valores que guían todo esto. Es lo primero que pregunto. Antes de entender nada, es lo primero que me interesa. Y esta es mi visión de la economía. La economía es una herramienta al servicio de la sociedad que, por lo tanto, debería seguir los valores de esta sociedad y respetar las reglas democráticas decididas en esta sociedad y considerar siempre en cada uno de sus cálculos el contexto aún más amplio que es el ecológico. Al fin y al cabo, todos los valores económicos nacen desde la misma naturaleza, ¿no? Y en las universidades hoy día esto se enseña a la inversa, ¿no? Que yo observo el dinero, el crecimiento del capital, el beneficio financiero es el objetivo máximo, es el fin de la actividad económica y todo lo demás no cuenta realmente, ¿no? O son efectos secundarios o objetivos de segundo orden, pero no de primer orden. Y la economía del bien común propone conseguir máxima claridad sobre los valores, los objetivos y los medios de la economía. ¿Y dónde podemos empezar? Por ejemplo, en las constituciones, ¿no? La primera que miré fue la de Baviera, porque yo me crié en Salzburgo, y esto es hasta al lado de Baviera, y en Salzburgo la Constitución, pues sí tenemos una, pero no es muy atractiva, pero la de Baviera es un poema. Casi tiene un cierto erotismo la Constitución. Es cierto, la leo a cualquier hora. Sí. Bien, y esto solo es una prueba pequeña, ¿sí? Y lo dice muy claramente. Y al primero dice, joder, eso es una errata, ¿no? O es un error. Pero no es ningún error, es así. Dice muy claramente cuál es el objetivo y dice también muy claramente cuál es el medio. Y la mejor noticia de esta tarde, a lo mejor, no hay ninguna constitución de un país democrático que lo ponga de otra forma, que lo ponga al revés. O sea, solamente es una moda o una costumbre inconsciente de que se esté enseñando a la inversa en algunas o en muchas universidades y de que se esté practicando a la inversa en la economía real. Pero las constituciones, sin ninguna excepción, dicen esto. La italiana, por ejemplo, primero dice que la iniciativa privada, sí, porque no vamos a caer ni en el capitalismo ni en el comunismo. No vamos a caer en ningún extremismo. Han sido necesarias estas dos experiencias para saber dónde termina la libertad. La libertad termina en el ismo en cualquier de los dos lados. El individuo es un sumo valor. La sociedad, la comunidad, es un sumo valor. Pero si exageramos la sociedad en socialismo, pues se muere la libertad del individuo. Y si exageramos la libertad totalmente legitimada del individuo y su singularidad y su creatividad en individualismo, pues se muere la sociedad coherente, solidaria, justa y democrática. Y por lo tanto la economía del bien común apuesta por la libertad del individuo en una comunidad y sociedad solidaria, justa, coherente y democrática. Creo que fue Max Frisch, un suizo,
un autor suizo quien dijo: el capitalismo es un modelo económico y social en el cual el ser humano explota al ser humano, y en el comunismo es exactamente al revés. Yo creo que es... Y eso es lo que recoge la Constitución de Italia, y dice: la iniciativa privada sí, incluso protegida por la Constitución, pero encuentra su límite. Antes de dañar la sociedad, el conjunto, antes de lastimar la comunidad, pues ponemos un coto a la libertad individual. Y luego, por si no haya sido suficientemente claro, en el tercer artículo habla del bien común, que orienta tanto la actividad económica privada como la pública. En algunas constituciones pues no encontramos ningún objetivo explícito para la economía, pero sí para el Estado democrático en general. Y siempre, y en prácticamente todas las constituciones, es el bien común. No solamente en Europa o América Latina, sino hasta en la Constitución de Estados Unidos. El país supuestamente más capitalista de todos habla ya en su preámbulo no solamente de la justicia como un valor constitucional, eso es importantísimo, lo vamos a ver después, sino también, además, del general welfare. ¿Cómo lo podemos traducir? Algo entre interés general y bien común. ¿Existe una diferencia entre interés general y bien común? Yo creo que no. Si alguien conoce una diferencia, por favor, avíseme después o ahora mismo. Pero, no, bien. O sea, todas las constituciones están unánimemente de acuerdo, sin ninguna excepción, y esto tampoco es nuevo, sino esto ha sido así siempre, por lo menos desde que tenemos recuerdos o testimonios en Occidente. Siempre ha sido así, y ya fue Aristóteles quien dijo que si fuera al revés, que el objetivo de la economía es el bien común y el dinero es el medio para ello, pues si fuera al revés lo tendríamos que considerar antinatural. O sea, muy buenas noticias, tenemos total constancia acerca de objetivos y medios en la economía, sin ninguna excepción, y lo único que falta ahora es pues, poner en congruencia el orden económico con lo que ya están diciendo las constituciones. Es la primera propuesta de la economía del bien común. La resolución de una contradicción de la economía real y del orden económico actual que queremos cambiar y lo que ya está en las constituciones. No he dicho que el orden económico actual es rechazado por el 90% de los austríacos y alemanes. Esto a lo mejor es una sorpresa para algunos de ustedes, porque en España está en una situación muy difícil, muy penosa, y Grecia también, y Austria no lo es al parecer, y Alemania no lo es al parecer, porque la situación económica y material es comparativamente buena, ¿no? En cuanto al paro, la exclusión, el nivel de la renta, pero la crisis no solamente tiene una dimensión material, la crisis tiene igualmente una dimensión inmaterial. La crisis igualmente es una crisis de valores, de sentido de la vida y de democracia, ¿no? O sea, de los valores no materiales más altos que tenemos, y están en plena crisis en Austria y en Alemania, no en menor grado que en España o en Grecia, ¿no? Y por lo tanto el 90% de los alemanes austríacos desea, así literalmente, otro orden económico. Hasta una gran mayoría de los empresarios y las empresarias. Y estos son los primeros 15 empresarios y empresarios quienes dieron el impulso para el nacimiento de la economía bien común. No fue yo sí llevo escribiendo libros, pero no fue una intención de crear un modelo económico alternativo, fue un impulso, una inquietud de estos empresarios y empresarias, quienes dicen, pues nosotros, empresarios por vocación, por pasión y por convicción. O sea, así entendemos nuestra aportación libre y creativa a la sociedad. Pero
el objetivo que nosotros tenemos es otro totalmente distinto que estamos observando en la economía globalizada capitalista. Este tipo de empresas está aspirando a otro objetivo totalmente distinto al que nosotros estamos aspirando. Nosotros estamos para servir al bien común. Nosotros estamos para crear un producto, un servicio con sentido, hacerlo de la más alta calidad posible y respetando, viviendo en el máximo grado posible los valores que están en las constituciones y que estamos compartiendo entre prácticamente todos en la sociedad, ¿no? Y si los vivimos, pues resultamos desaventajados, ¿no? Es una perversión, porque cuanto más fieles nos comportamos con las constituciones, cuanto más éticos hacemos nuestros quehaceres, pues menos probabilidad de éxito tenemos, ¿no? Y la razón por esa brecha ética entre los valores de los mercados globalizados capitalistas, por un lado, y los valores constitucionales y también relacionales, de los valores que permiten florecer relaciones cotidianas interhumanas, pues nosotros vemos la causa en el actual orden económico y más concretamente en las principales reglas del juego de la economía, que son estas dos: afán de lucro y competencia. Y estas reglas del juego de la economía son responsables de que en los mercados se vivan otros valores distintos de aquellos valores que permiten florecer relaciones humanas. Les puedo preguntar cuáles son los valores, según su experiencia, que permiten florecer relaciones humanas. Solidaridad, cariño, empatía, paciencia, conciencia, respeto, confianza, paz, sinceridad, cooperación, lealtad, transparencia, honestidad y ética. 14. Muy bien. 14 valores. Muy rápido, muy espontáneo. ¿Alguien ha escuchado un no interno al escuchar uno de estos 14 valores? En el sentido de que yo no comparto que este valor que acabo de escuchar contribuya al florecimiento de las relaciones. Ninguno, ¿verdad? Esto es, estadísticamente es imposible que 300 personas estén de acuerdo con 14 propuestas, ¿no? Así, si fuese la democracia, pues no habría ningún problema. Bueno, pero no es una sorpresa para la ciencia que investiga el tema de los valores relacionales. Son prácticamente iguales en todo el mundo. O sea, este tipo de valores de las relaciones son más o menos idénticos en todo el mundo, ¿no? Y es más, la neurobiología es una ciencia natural, ha averiguado que el florecimiento de las relaciones es uno de los factores que más eficazmente contribuye a la motivación del ser humano, a nuestro rendimiento económico y a la felicidad del ser humano. Rendimiento y felicidad, pues, ¿qué más queremos? Como aquí tenemos pues, sintonía o congruencia entre la ciencia empírica y nuestras experiencias que acabamos de ver, pues la propuesta de la economía del bien común es fomentar el hacer florecer de las relaciones humanas en todos los ámbitos de la convivencia, incluyendo la economía, por supuesto. Y eso lo queremos comprobar. Son estas reglas del juego actuales apropiadas como para hacer florecer relaciones humanas, afán de lucro y competencia. Afán de lucro y competencia, ¿cuáles son los valores o las cualidades suscitadas, reforzadas sistémicamente y hasta recompensadas por afán de lucro y competencia, según su experiencia?
egoísmo, avaricia, agresividad, engaño, tristeza, prepotencia, abuso, desmesura, estrés, traición, canibalismo. ¿Cuántos pecados capitales hay en Cataluña? Sí. Pues 11 cualidades o valores, entre comillas, se han enumerado. ¿Cuántos de estos 11 valores hemos escuchado también en la primera pregunta? Ninguno. O sea, son realmente totalmente complementarias estas esferas éticas entre nuestras relaciones y los mercados capitalistas globalizados, ¿no? ¿Y cuántos han sido positivos? Ahora en la segunda pregunta, de los 11, ni uno es muy pobre, ¿no? Ni uno es 0 de 11. Eso es llamativo, ¿no? Pero es así. Y por eso nosotros consideramos estas reglas del juego no son inteligentes, no son sabias, y pues reescribámoslas, vaya, sí. Pues sí, como no son leyes naturales, sino son decisiones políticas, son el programa político de los mercados, lo podemos reescribir. Pues hagamos eso y intercambiemos el afán de lucro por el afán de contribuir al bien común, por la contribución al bien común. Y eso, mira, pues sorpresa, eso ya está legitimado. Ahora sí los profes pueden decir, el bien común, ¿por qué? Pues está en la Constitución. Bien, ya tienen ahora el afán de lucro, ¿por qué? Pues es así. ¿Y por qué es eso así? Pues ni idea, ¿no? El bien común, pues lo dicen las constituciones, ¿no? ¿Y por qué lo dicen las constituciones? Pues más interesante, ¿no? Pues alguien lo ha decidido así, ¿no? ¿Y la decisión ha sido democrática? Pues en España hubo referéndum, ¿no? Al aceptar la Constitución. Pues eso es para mí muy didáctico, pero algún día debe de haber una Constitución que no solamente ha sometido a referéndum toda la Constitución, sino que se elabora, ¿no? Frase por frase, por la misma población, por el pueblo soberano, y ahí podemos elegir libremente, podemos poner el beneficio financiero es el objetivo supremo de la actividad económica, y si la mayoría de la población lo decide así, pues por fin está legitimado. El profe en la escuela puede decir, porque la mayoría de la población española lo ha decidido así, porque lo considera inteligente y razonable. Pero si la población española decide de otra forma, por ejemplo el bien común, entonces el profe puede decir, porque la decisión democrática del pueblo soberano español ha sido esta, ¿no? Y no hay mayor razón, no hay una legitimación más profunda. Pero lo tenemos consciente y eso para mí es democracia, ¿no? Bien, y cooperación en vez de competencia. En el sentido más exacto, como habrá libertad empresarial, libertad de fundar empresas privadas, ¿no? Hay coexistencia entre muchas, y a lo mejor muchas más empresas, en la economía del bien común, pero en vez de suscitar y fomentar y recompensar la contrapetencia, no la sino la se ha dicho, hasta el canibalismo se recompensa, pues esto se penaliza más bien, o sea, se desincentiva y los comportamientos contrapetitivos más agresivos se penalizaría, el canibalismo, por ejemplo, mientras que los comportamientos solidarios y cooperativos se recompensaría. Tampoco se forzaría, nadie tiene que cooperar con nadie, pero sí es que las empresas cooperan y se comportan de forma solidaria con otras, entonces pues son recompensadas por ello. Eso es el cambio de paradigma que estamos proponiendo y que queremos poner a debate. Y el cálculo es que estas reglas del juego seduzcan o orienten, más bien orienten, también seduzcan los actores económicos en otra dirección ética, hacia los mismos valores que permiten florecer nuestras relaciones humanas y los mismos valores que ya están en las constituciones, en el sentido de que estas reglas del juego
hacen que las empresas, cuando desrespetan los valores constitucionales, pues tienen mayor probabilidad de ser exitosas. Y si cambiamos las reglas del juego, las empresas podrán ser egoístas, avaricias, ávidas, desconsideradas e irresponsables, pero el resultado será que fracasarán. Mientras que cuanto más solidarias, cooperativas, sustentables, democráticas, empáticas, etc., las empresas se organicen y se comporten, mayor probabilidad de éxito tendrán. ¿Queréis eso? ¿Lo apoyáis? Pues entonces lo tenemos que operacionalizar, ¿no? Eso ya es el último paso. Si queremos que las empresas éticas tengan mayor facilidad de ser exitosas, entonces tenemos que repensar nuestra noción de éxito empresarial y económico. Hoy día medimos el éxito en el nivel de la economía nacional con el PIB y el éxito de una empresa con su resultado financiero, ¿no? Y estos indicadores de éxito tienen algo muy importante en común. ¿Y qué es? El dinero. El dinero es la unidad de medición, ¿no? Y el dinero es el objetivo de la economía. El dinero, según las constituciones, claramente no es el objetivo de la economía, sino el medio. Y ahora la pregunta clave. ¿El éxito, cómo lo medimos? ¿Según los medios y su acumulación o según los objetivos y su alcance? ¿Cuál es la metodología más limpia? Pues siempre según el alcance de los objetivos. Pero no lo estamos haciendo en la economía. En la economía estamos confundiendo objetivo y medios, ¿no? Y otra inversión, ¿no? O la misma inversión en la medición de éxito, y nosotros proponemos pasar en la economía de medir el éxito según los medios a medirlo según los objetivos. Y sí, estamos de acuerdo, para eso hace falta ese proceso constitucional de realmente ponernos conscientemente de acuerdo sobre cuál es el objetivo de la economía, porque a lo mejor ha sido una inconsciencia de los padres de las constituciones poner el bien común. A lo mejor ha sido, no sé, un momento de desatención. Y por eso me gustaría que lo confirmemos en plena conciencia, ¿no? Que sí, debe ser el bien común, pero si es así, entonces esto tiene una consecuencia muy, muy profunda. Y tiene la consecuencia de que el éxito de la economía nacional solo lo podremos medir con algo como producto del bien común. Y el éxito de una empresa con su contribución al objetivo supremo de la economía, con su contribución al bien común, a través de un balance del bien común, a través de un balance social, ecológico, ético. A lo mejor ahí lo vamos a ver, pero miremos primero el producto del bien común. Pues ahí ya están, hay una búsqueda bastante amplia desde la OCDE, el Better Life Index, pasando por el Parlamento alemán, el H3, hasta el Estado de Bután. Felicidad nacional bruta, que no es nada bruta, es muy tierna, muy empática, porque preguntan a 6.000 hogares al año acerca de todas las facetas de calidad de vida, cómo está de salud, cómo es su sueño, está mejor que el año anterior o peor, cómo les irá a sus hijos algún día, confía de sus vecinos, se lleva bien, se lleva mal, cómo está el bosque, el río, el agua del río, el aire, el ganado en el pasto, y tiene una vez al día tiempo para respirar, echarse una siestilla. Se acaba de anular, ¿no?, la siesta por la troika. No quiere que hagáis pausa, ¿no? Tenéis que rendir hasta matar. Sí, bien. Aquí hay algún, bueno, no conocen el Bután, ¿no? Bien, y así sucesivamente sobre la marcha, ¿no? A lo mejor con estas 6 preguntas ya sabríamos cómo nos va realmente, pero si nos interesa de verdad, lo tenemos que medir.
Si no lo medimos, no sabemos si vamos mejor o peor que el año pasado, ¿no? Y la idea en la economía del bien común es en los municipios del bien común, en las mancomunidades del bien común, en las comarcas del bien común y en las regiones del bien común, los ciudadanos libres se reúnan y definan entre ellos cuáles son los ingredientes de calidad de vida más relevantes para nosotros mismos. Porque el Bután, bien, que definen lo que quieran. Los científicos, muy inteligentes y intelectuales, que nos inspiren. Pero decidir cuáles son los componentes de calidad de vida más importantes solo lo podemos saber nosotros mismos, el pueblo soberano. En Cataluña, en Lloret del Mar, en Madrid, en Bilbao y en Gran Canaria, ¿no? Y una vez hecho esto, en centenares e incluso miles de municipios del bien común, a lo mejor podemos hacer un tipo de síntesis, lo más importante, hacia el producto del bien común. Y si este sube, sabemos con certeza que o bien los ecosistemas están mejorando, el paro está disminuyendo, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres se está cerrando, la democracia se está haciendo real o alguna cosa de estas, ¿no? Porque no está midiendo otra cosa, solo está midiendo directamente el alcance de los objetivos, mientras que el PIB no puede medir nada de eso. Pero no hay que reprochárselo porque nunca ha sido creado para eso, para medir los objetivos. Solamente ha creado para medir pues, la acumulación de la plusvalía en términos monetarios. Y ahí está su lugar. Y los estadísticos, pues, para los seguirá desprendiendo un cierto erotismo también en el futuro, el PIB, pero a los economistas les interesará el producto del bien común, porque solo de este se enterarán cómo es el éxito de la economía nacional. Y el éxito de la empresa, pues lo podríamos medir así. Esta es una propuesta para un balance del bien común que están implementando unas 400 empresas en unos 10 países al momento, después de 3 años de existencia. Y la pregunta es, ¿cuál es la metodología más inteligente, más convincente? Y nuestra propuesta es, como los valores están sufriendo tanto, ¿no? Y como no hay una contradicción más abismal que entre los valores que están en las constituciones y el comportamiento económico real y más en concreto el éxito de las empresas que no viven estos valores, pues vamos a preguntar a la totalidad de las empresas qué de auténtico viven los valores constitucionales más frecuentes de países democráticos. En la franja horizontal, dignidad, solidaridad, sostenibilidad, justicia y democracia son los valores constitucionales más frecuentes que conocemos. No veis la libertad, porque la libertad se expresa en que una empresa privada existe, es protegida por la Constitución, pero en la otra cara de medalla de su libertad económica tiene que comprobar que también está viviendo los otros valores constitucionales y tiene que rendir cuenta a la sociedad democrática en cuyo regazo se está desprendiendo y se está floreciendo, cómo está viviendo estos otros valores constitucionales. Frente, esto ya hemos escuchado en el discurso de la otorga del premio, frente a todos los grupos de contacto. O sea, yo creo que tienen mucho en común estos dos indicadores o certificados, y la idea no es que al final del día esto se llame balance del bien común o que se llame de otra forma, sino la idea es que al final del día haya un solo balance ético, aparte del financiero, o mejor dicho, en el cual se incluye el financiero, pero que sea vinculante para todas las empresas y luego tenga consecuencias. Solo puede tener consecuencias si medimos en puntos concretos el resultado del balance del bien común, para que podamos hacer dos cosas. Primero, hacer visible el resultado en todos los productos, para orientar a los consumidores, ¿no? Entre rojo y verde. Si tengo prisa, pues en un segundo tengo una estimación aproximada acerca del comportamiento ético de esta empresa, ¿no? Si lo quiero saber en detalle, paso por el QR
y enseguida me sale el balance entero y puedo mirar, a ver, ecología, bien, regional, pues sorpresa, muy bien, brecha entre hombres y mujeres, uy, vaya, puf, ¿hay una alternativa? ¿Sí? Así será la información para los consumidores y la economía de mercado en los libros de textos se presenta como eficiente porque todos los participantes del mercado tienen a disposición toda la información. Y eso es así hoy. El producto me cuenta quién lo ha producido, en qué condiciones laborales, con qué huella ecológica, si la empresa es canibalista o solidaria y cooperativa, si paga impuestos en España o en las Islas Caimán. Pues no me entero de nada. Entonces no puedo tomar una decisión razonable y la economía de mercado de hoy no puede ser eficiente por definición, es imposible. Y con un balance transparente, se ha dicho transparencia, pues vamos a hacer un paso gigantesco hacia esta promesa en los libros de texto acerca de la economía de mercado. El segundo paso, vamos a recompensar las empresas con mejores resultados para invertir la última perversión, la tercera y última. Hoy día las empresas éticas ofrecen sus productos a precios mayores y más altos que las empresas menos éticas. ¿Y quién gana la competencia? Sorpresa, la menos ética, ¿no? Y de esta forma, eso se debe a eso, ¿no? Esto es responsable de que recompensemos los que pasan de la Constitución y nosotros queremos que recompensemos las empresas fieles con las constituciones para que se invierta esta relación de precios y entonces todos podemos permitirnos los productos más éticos. Pero tenemos que cambiar algo en el orden económico, tenemos que implantar la mano visible en el orden económico. Un ejemplo, la empresa más ética ya no paga IVA y la menos ética no paga el 20, no el 40, el 60, hasta el 100% de IVA. Pues esto ya cambia algo, ¿no? Libre comercio, vaya eufemismo, ¿no? Solamente para las más justas, ¿no? Y para las menos justas unos aranceles que se convierta en boomerang financiero el tratar de deslocalizar la producción a un país donde puedo explotar la mano de obra humana o el medio ambiente. Bien, muchos otros ejemplos. Nosotros estamos fundando el Banco del Bien Común. A lo mejor último comentario. El Banco del Bien Común no solamente investiga, a ver, enséñeme las cifras financieras. Esto tendrá que ser así también en el futuro, dado que la economía del bien común es una economía de mercado con un sistema monetario. Pues esto no lo proponemos cambiar, aunque se pueda cambiar, pero no es la propuesta. Pero eso sí, no solamente pregunta a todas las solicitudes de crédito acerca de cómo evolucionan los medios de la actividad económica y el reflujo de los medios, o sea, el dinero, sino también preguntan ¿y qué aportas al objetivo? ¿Y eso qué aportas al bien común? Y a ver qué efecto tienen los valores constitucionales, tu inversión, ¿no? Y solamente si ambos balances son positivos, se otorga el crédito. Si uno de los dos es negativo, no se otorga el crédito. Hoy día, una empresa agroindustrial que construye un establo para 50.000 cerdos, es un caso concreto en Austria, pues los bancos corren a la empresa y le dan los créditos más baratos, porque por su tamaño pues tienen unas cifras financieras muy buenas. Y la plusvalía ecológica pues ni la miran. Y no sería una plus, sería una minusvalía ecológica, ¿no? Porque destruiría capital ecológico. Según por eso es tan erótica. Según la Constitución de Baviera, esto sería anticonstitucional, porque dice literalmente que el crédito, el sistema del crédito tiene que obligatoriamente crear valores, pero no valores de cambio, porque los valores de cambio no se puede comer, sino utilidades. Lo dice la Constitución, o sea, que todo crédito que solamente se concede para hacer dinero de dinero es
anticonstitucional, y también los créditos que sí producen utilidades, pero destrozando los otros valores, también serían anticonstitucionales. O sea, en las asambleas democráticas, en los municipios del bien común, vamos a hablar de estos temas que son tan fundamentales que solo los entendemos nosotros los ciudadanos a pie, pero los economistas ni se ocupan de estos temas porque ya se han alejado demasiado de las raíces éticas y de las cuestiones más fundamentales de la economía. Perdonen esta pequeña polémica. Pues así lo entiende todo el mundo, creo. Es un café de Barcelona. Sí. No es exactamente a lo que queremos ir, pero el efecto sería muy parecido. ¿Sí? Sí, es un ejemplo que sirve de modelo para el modelo entero. Y bien, ya para cerrar y terminar, pues en las asambleas económicas democráticas, en los municipios del bien común, en las comarcas del bien común, pues la idea es que nosotros, que somos libres y responsables, que nos reunamos y debatamos las, a lo mejor 20 o 30 cuestiones del orden económico más fundamentales y las decidamos de forma democrática. Y esto luego pues lo pasamos hasta el nivel nacional o incluso de la Unión Europea, y de esta forma pues nuestros delegados de las asambleas locales escribirán un borrador de constitución económica, y un borrador con a lo mejor 2 o 3 o en algunos casos 5 opciones, ¿no? Porque un ejemplo, la limitación de la desigualdad máxima entre los ingresos más altos y los ingresos más bajos. Una sola propuesta se queda corta. Lo hemos visto en Suiza. En Suiza propusieron el factor 12 como desigualdad máxima, ¿no? Bueno, 2/3 partes de la población han dicho este factor, bueno, sí nos gustaría limitar la desigualdad, pero no el factor 12. O sea, darnos más opciones. Por ejemplo, el factor 20. El factor 20 lo propuso el fundador del Foro Económico Mundial, el Klaus Schwab, en Davos, este enero, sí, pero no se podía votar. Y a lo mejor 20 para los suizos es poco y decidieron el factor 30. Pero no lo han podido votar, solo han podido votar entre el factor 12 y el factor 900, que es el factor actual, ¿no? Eso es un mecanismo, un método subdesarrollado, y en el mecanismo que proponemos, que haya varias propuestas, factor 12, factor 20, factor 30, factor 50, factor 900, y luego podemos decidir el pueblo soberano, ¿no? Los delegados en la Asamblea Económica Nacional Europea solamente prepararán las preguntas, pero la decisión por el pueblo soberano. Y esto en todas las cuestiones. Esto, por ejemplo, el beneficio financiero de la empresa. Si el beneficio financiero de la empresa no es el objetivo de la empresa, sino el medio para que la empresa pueda eficazmente servir al bien común, pues nosotros hemos identificado algunos usos de estos beneficios financieros que no contribuyen al alcance del objetivo, sino al revés, ¿no? Disminuyen el bien común. Y la propuesta es que no sean permitidos en el futuro, estas 4. Pero nosotros no venimos con la nueva doctrina, ¿no? Y esto no es un nuevo catecismo, sino la única reivindicación del movimiento social, empresarial, democrático de la economía del bien común, es que se debata y decida esa cuestión. ¿Qué hacemos con el beneficio financiero? En las asambleas locales, nacionales, y a lo mejor algunas preguntas en las internacionales. Y el resultado será un resultado democrático. Esto solamente son inspiraciones. El último ejemplo sí me importa, porque a mi modo de ver, la economía del bien común es, por un lado,
una economía de mercado ética. No solamente una economía de mercado social, ecológica, solidaria, democrática y humana, o sea, completamente ética, sino también, además, es una economía de mercado liberal. Y eso a lo mejor sorprende a algunos. Y por lo tanto, no capitalista. Economía de mercado y capitalismo se pelean, son irreconciliables. Hoy tenemos cada vez más capitalismo y cada vez menos economía de mercado, y la propuesta es que sea al revés, que sea una economía de mercado verdaderamente liberal, sin capitalismo alguno. ¿Eso qué quiere decir? Pues, ¿qué quiere decir liberal? A mi modo, nos han robado la palabra liberal. ¿Qué quiere decir liberal? Liberal quiere decir que todos tengamos los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas oportunidades, por último. Pero los mismos derechos y las mismas libertades en la economía hoy es así. Vaya, no puede ser más lejano de ello, ¿no? de esto, ¿no? O sea, algunos tienen unos derechos enormes, las transnacionales, los bancos sistémicos, pues tienen otros derechos totalmente distintos a los demás, ¿no? Y en una economía verdaderamente liberal, gozando todos de los mismos derechos, de las mismas libertades, pues tendríamos que poner coto o limitar todas las libertades, como en todos los demás ámbitos de la convivencia, sin que esto sea un menoscabo a la libertad. Yo puedo tocar a quien quiera sin preguntar permiso. ¿Esto es mi libertad sexual, por favor? No, no puedo. Pero eso es un atentado contra la libertad. ¿Ya? No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque todos gozamos los mismos derechos de autonomía, de integridad del cuerpo y de autodeterminación, ¿no? Yo puedo correr a 200 kilómetros en la calle allí, en mi coche, porque soy un automovilista libre. No puedo. ¿Y esto es iliberal? No lo es, porque hay otras personas que gozan de las mismas libertades y de los mismos derechos que yo. Puedo hacerme candidato a ciertos cargos políticos indefinidas veces, al presidente de la República, al presidente de gobierno. En Venezuela sí, pero es una excepción iliberal a mi modo de ver. En Austria no se puede, en Alemania no se puede, en la mayoría de los países no se puede, pero no porque no sea iliberal, sino porque todas las libertades están limitadas para no aplastar las mismas oportunidades y los mismos derechos de otros. Y la única libertad que me consta que tiene consecuencia en otros y que no está limitada es la libertad de la propiedad. A pesar de que si yo cuando no tengo millones, sino miles de millones, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero me compro un club de fútbol. Pues vale. Deja de tener erotismo el fútbol para mí, pero no es el final de democracia, ¿no? Después compro una cadena de televisión. Eso ya es el final de democracia, porque entonces yo me hago presidente de Italia, aunque no soy ni el más listo ni el más ético, ¿no? Pero gracias a las tres. Y en Austria, uno de los 1000 millonarios compró un club del Parlamento, sin presentarse a ninguna elecciones, ¿no? Compró a 6 diputados, tiene un club de Parlamento con todos los privilegios de los mecanismos democráticos, ¿no? Sí, bien. Bueno, a debatir en las asambleas democráticas. Sí, sí. Eso lo tenéis que hablar vosotros, ¿sí? Pero si pero el rey no compra el Parlamento, ¿no? Bueno, ya veis, ya tenéis una pregunta muy buena para debatir. Ánimo, adelante. En Austria el deber que tenemos para hacer es impedir que los 1000 millonarios se compren los partidos políticos, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues impedir que alguien tenga el poder económico de hacerlo, ¿no? Anulando de esta forma las libertades políticas y los derechos fundamentales de otras personas. Por lo menos esta es nuestra reflexión, y que se ponga a debate democrático. El resultado es libre, pero nosotros creemos que la concentración del poder económico y por lo tanto político
es el mayor problema de todos, incluso mayor que el problema de la monarquía en España, yo creo. Pero, y en todos los países, ¿no? Y por eso pondríamos, es solo un ejemplo de muchos, ¿no? Que este pensamiento no es nada nuevo, sino al revés. Si miráis un poco la literatura, vais a encontrar muchos testigos a favor de la limitación también de la libertad a la propiedad, ¿no? Y ninguno de estos es un antiliberal, sino al revés, todos son liberales, porque lo único que proponen es limitar también la libertad a la propiedad en cierto umbral, no sé dónde, en 10 millones, en 50 millones, en 100 millones de euros de propiedad privada, no lo sé. Lo vamos a debatir y decidir entre todos para impedir la sobreconcentración de poder. Eso sí, a lo mejor, el principio de la división de poderes, que es un principio democrático y liberal básico. ¿Qué quiere decir en su esencia? El principio de división de poderes quiere decir en esencia que debe haber un parlamento, un gobierno y un aparato judicial. No, esa es la superficie. En su esencia quiere decir que no debe de haber concentración de poder en ningún lado del Estado democrático. Lo mismo quiere decir en la ley anticárteles o el control de fusiones, que no haya una sobreconcentración de poder económico en los mercados. O sea, esta es la esencia del pensamiento liberal, tanto en la política como en la economía, pero tenemos pues quehaceres, tenemos deberes que hacer. Bien, pues ya para terminar, o a lo mejor aprovecho el silencio para robaros otro minuto, último minuto más. Las consecuencias más importantes que esperamos si las ideas que deben servir de inspiración si se implementan. Primero, las empresas son liberadas de la coerción sistémica de tener que crecer y de tragar o ser tragadas, ¿no? ¿Y cuál es el motivo que impulsa y que incluso obliga a las empresas de comportarse así? Ahí estamos, ¿no? Porque el éxito se mide, se confunde con el beneficio financiero y se alienta a no solamente coexistir con otras empresas, sino a tragar. Porque si esta empresa tiene un beneficio mayor que yo, me puede tragar y esto no está penalizado, sino al revés, conduce al mayor éxito de la canibalista, ¿no? Es un buen ejemplo de esas esferas éticas contradictorias. Si yo como a mi prójimo, me ponen a la cárcel. ¿Porque somos una sociedad iliberal? No, porque mi compañero tiene el mismo derecho de vida que yo. Pero si una empresa come otra empresa en contra de la voluntad de todas las personas que están creando la plusvalía en la empresa devorada, no pasa nada con la canibalista, ¿no? Es otra contradicción. Pues sí, las empresas aspiran al mayor bien común y su mayor contribución al bien común en vez del beneficio financiero, pueden ponerse otra pregunta, la pregunta del tamaño óptimo. ¿Cuál es el tamaño óptimo en el cual puedo ser la empresa más ecológica posible, la más democrática posible, la más humana posible y la más cooperativa posible, ¿no? Hoy día las empresas ni se permiten a plantearse esta cuestión porque tienen que crecer. Si no crecen, pues son devoradas, ¿no? Bien. Y el tamaño óptimo lo conocemos en la naturaleza, en todos los organismos vivos. No existe organismo vivo que no tenga un tamaño óptimo. O sea, incluso los seres humanos, ¿no? Nosotros sí crecemos físicamente hasta los 18 años, a lo mejor, y después el crecimiento físico se para, pero el desarrollo cualitativo, en el mejor de los casos, no se para y nos seguimos desarrollando en los niveles emocional, competencia social, intelectual, espiritual, ¿no? Sin sentirnos menos exitosos y sin sentirnos menos felices. ¿No es así? Yo creo que es al revés. Si tuviéramos que crecer hasta la muerte, 5 centímetros cada año o ensanchándonos, si fuese una ley natural, pues yo creo que eso nos menoscabraría nuestra felicidad. Y las empresas, pues,
pues que tengan el mismo lujo que los seres humanos, ¿no? No es un voto en contra del crecimiento, sino un voto a favor del tamaño óptimo. Bien, y si una empresa ha alcanzado su tamaño óptimo, ¿no? A lo mejor 800 empleados, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, depende de la rama, depende de muchos factores, pero 800 en vez de 80.000, y dice, este es el tamaño óptimo para servir al máximo al bien común y sentirme totalmente a gusto como empresa, como organismo vivo. Y viene una orden, pues prodúceme 150 unidades más. Lo siento, que no quiero producir más, no quiero crecer. Y paso la orden a otra empresa. ¿A cuál? A la más cooperativa, a la más ética, a la que más contribuye al bien común. Y así obtengo más puntos del bien común en mi balance. Y así sucesivamente. Y de repente las empresas se las tienen que arreglar. ¿Cómo pueden cooperar entre ellas? Y es otro paradigma, ¿no? Y es el paradigma de la competition, o el paradigma de la competencia. Porque en latín nos quiere decir exactamente el contrario de lo que pensamos que nos quiere decir. Competencia en latín quiere decir correr juntos, cum currere. Lo que estamos observando o practicando en los mercados, correr una empresa contra la otra, en latín sería contrapetencia. Literalmente, sí, es que son dos. La contrapetencia es buscar juntos y buscar una contra la otra es la contrapetencia. La otra palabra la utilizamos en la mayoría de las otras lenguas y en vez de buscar juntos o una contra la otra, decimos correr juntos o correr una contra la otra. Y en ambos casos es exactamente la misma inversión del sentido semántico originario de la palabra latina. Perdonen por liarse un poco, pero creo que lo he podido explicar al final. Y nosotros estamos totalmente convencidos de que si cambiamos las reglas del juego, la gente está mucho más a gusto pues, creando empresas, pero solidarias, cooperativas, empáticas, sirviendo al bien común. Y esta es nuestra experiencia. Se han adherido casi 1.500 empresas de más de 10 países y estamos trabajando con pioneros económicos, las empresas, pioneros políticos. El otro día se reunieron en Madrid 150 delegados e interesados de municipios del bien común y también estamos trabajando con universidades como pioneros culturales. Ya tenemos 2 universidades que han hecho o están haciendo el balance del bien común, una en Suiza, otra en Austria, y igual la Pompeu Fabra será la tercera, ya lo he dicho bien. Y no crean que no se puede hacer nada, todo el mundo puede echar una mano en el papel que le convenga y les invito a hacerlo y con esto cierro ese discurso y les agradezco mucho la atención. Gracias. Los compañeros del campo de energía de Cataluña tienen un puesto de información, no se lo pierdan.